Bien, vamos a comenzar viendo primeramente qué es lo que hay que hacer. El programa número 1 dice capturar un número cualquiera e informar si es o no mayor a 100. Eso está muy fácil. Lo que yo hago primero, antes de empezar a hacer programas en Java, es pasarlo a PCInt. Entonces veamos el programa 1. Dice capturar un número cualquiera e informar si es o no mayor a 100. Entonces yo defino mi variable num como entero. Entonces le pido al usuario que escriba un número y lo guarde en la variable num. Ok, ahora sí viene la parte condicional, en donde me va a decir si es o no mayor a 100. Entonces yo le digo, si el número que ingresó el usuario es mayor a 100, entonces le digo en pantalla que el número es mayor a 100. Pero si el número que ingresó aquí no es mayor a 100, entonces entra el si no. Y vuelvo a preguntar, si el número que ingresó es menor a 100, entonces que muestre en pantalla el número es menor a 100. Termino este sí y luego termino el primer sí. Este es un sí anidado, ¿sí? Entonces así de simple funciona mi programa. Es decir, si yo le escribo un número mayor a 100, me escribe mayor a 100. Y si yo le escribo un número menor a 100, entonces me escribe que es menor a 100. Perfecto, ahora ¿cómo lo pasamos a Java? Bueno, entonces solamente voy a copiar el código de acá. Lo voy a pegar aquí y lo voy a explicar. Ok. Muy bien, realmente aquí está un poquito desordenado. No está indentado, entonces lo voy a indentar para que se entienda mejor. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿cómo es que funciona Java? Ahorita no nos preocupemos por las librerías. ¿Qué librería usa? ¿Qué librería no usa? Solamente coloquemos importar java.util. Todas las librerías para que lea cualquier librería. Ahorita no nos metamos a eso de las librerías porque es demasiado complejo para principiantes. Entonces no nos metamos a eso todavía. Bueno, ya dentro del cuerpo del programa sucede que no es lo mismo en Pascal ni en PCInt que uno primero define sus variables, luego pide los datos y uno después pues, ya hace las condiciones. Aquí no. Aquí uno puede declarar sus variables donde uno quiera. Si por ejemplo aquí se me olvidó declarar la variable número, entonces ahí mismo la puedo declarar. Entonces, esa es la desventaja que tiene Java, que no tiene una sección en donde declarar variables, sino uno puede declarar variables donde uno quiera, en donde sea. Y el método para leer, como lo tenemos aquí en PCInt, es completamente distinto y más complejo aquí en Java. Ahora explico. Bueno, para leer un dato, sí, primero tengo que crear un objeto. Bueno, ese objeto va a capturar datos. Es como que uno quiera crear el leer. El que está aquí, leer, este es un objeto. Y este objeto hay que crearlo. Y hay que decirle qué hace el objeto leer. Entonces el objeto leer en este caso se llama dato. Muy bien, entonces escribimos escáner, ¿sí? Que es escanear, o sea, capturar algo de pantalla. El nombre del objeto que es dato, en este caso es dato, pero sabemos que es leer. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, a un nuevo ingreso, ¿sí? Un nuevo ingreso de datos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que el sistema va a detectar todo ingreso, cualquier tipo de ingreso. El punto in significa ingreso. Entonces cualquier ingreso. Dato va a tener un nuevo escaneo
de cualquier ingreso que tenga el usuario en pantalla, o sea, a través del teclado. Entonces datos significa que va a capturar cualquier valor que uno esté escribiendo. Y bueno, una vez creado el objeto leer, ¿sí? Que está acá, podemos preguntarle al usuario a escribir un número, ¿no? Bueno, ¿y cómo se escribe en pantalla? System.out, es sistema de salida para mostrar, y aquí imprimir con salto de línea. Eso es básicamente lo que hace el objeto escribir. Este objeto escribir es lo mismo que decir esto. Esto es escribir, solo dicho en otras palabras. Y bueno, muestra en pantalla y escriba un número. Ahora, ¿cómo lo guardo? No he declarado la variable num. En este caso yo la declaré aquí. Pero como habíamos dicho antes, que Java tiene la peculiaridad que ella no tiene una sección de declaración de variables. Entonces yo la puedo declarar hasta que yo la necesite. Entonces digo double. Ahí pudo haber sido float o pudo haber sido int. Ahí el tipo de variable depende de cómo uno lo quiera manejar. En PCInt yo lo escribí como entero, es decir, tendría que decir aquí int. Si fuera así como está, que es double, entonces debería decir aquí como real, porque son números flotantes. O float, que también son números flotantes. Pero bueno, yo aquí lo declaré con punto decimal. Entonces le digo, aquí número va a ser igual al dato, al objeto leer. Al objeto leer, ¿sí? Del punto siguiente. Aquí la peculiaridad es que aquí está otra vez la misma palabra, siguiente double, ¿sí? Esta parte de acá siempre tiene que ir. Por ejemplo, si hubiera colocado aquí int, entonces debe ser next int. Siempre, 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 y los paréntesis en cero, porque en los paréntesis es donde va a ir a caer lo que el usuario escriba, ¿sí? Como ya le colocamos aquí dato, entonces lo que hace dato es leer. Entonces le digo que el número va a leer cualquier número de tipo flotante. Es un poco al revés, es completamente al revés de como lo hace en PCInt. Porque bueno, uno ya escribió esta parte de aquí. Ahora le toca a uno leer. Pero como no se declaró la variable número aquí, entonces tengo que declararla. Entonces hago esta parte aquí abajo y de una vez le digo que va a leerla y va a guardar. Entonces sí es un poco al revés y viene como todo junto. Entonces sí es un poco más complejo. Pero uno entendiendo bien qué hace el objeto dato, que es leer, entonces ya uno se va con esto. Sí, bueno, entonces aquí ya leímos, ya capturamos el número que el usuario ingresó. Ahora preguntamos si el número es mayor a 100, es decir, esta primera línea. Entonces, aquí nos escribe entonces. El entonces es sinónimo de las llaves. Entonces adentro le escribo el número es mayor a 100, tal cual está aquí. Escribir el número es mayor a 100. Escribir es toda esta línea de código. Esta línea significa escribir. Luego, este else if, este es si no. Else es el si no y el if es el otro sí. Entonces yo le digo aquí si no y aquí está el otro sí. Si no, entonces si el número es menor a 100, si el número menor a 100, entonces escribir el número es menor a 100. Y aquí está de nuevo, escribir el número es menor a 100. Pero yo aquí en Java le coloqué una última condición. De lo contrario, o sea, si ninguna de las dos se cumple, por ejemplo un caso que sea alguna letra o yo qué sé qué, entonces que me escriba el número es igual a 100. Si por ejemplo si fuera igual a 100, ¿verdad? Entonces vamos a probarlo. Bueno, ahí está ejecutando y lo primero que dice es escriba un número, es decir, ella va
a esta primera línea de código. Escriba un número, ¿sí? Esta parte de acá siempre tiene que hacerse, siempre tiene que declararse, porque este es el comando leer. Entonces el comando leer siempre tiene que estar presente. Recordemos que es este leer. Este leer no viene predefinido en Java. Entonces hay que definir este objeto como se mostró aquí. Bueno, entonces la primera línea que me muestra es esta. Cuando yo escribo un número, ahí está parpadeando todavía. Cuando yo le presiono enter, ahí es donde lo captura. Aquí pasa a esta línea a capturar. Y de inmediato cuando lo captura pasa al primer if. Pasa al primer if y pregunta, ¿el número, es decir 50, es mayor a 100? No. Entonces va al else if y pregunta, ¿50 es menor que 100? Sí. Entonces entra esta parte y omite todo lo demás. Y ahí termina el programa. Así de sencillo. Bueno, ahora veamos el número 2. El número 2 dice capture un número entero cualquiera e informe si es múltiplo de 4. Veámoslo en PCInt. Programa 2. Capture un número cualquiera. Escriba un número cualquiera, pero que sea entero. Por eso aquí es entero. Y me informe si es múltiplo de 4. Ahora, ¿cómo le hago para saber si es múltiplo de 4? Entonces él debe ser divisible dentro de 4. Es decir, que si yo divido un número entre 4, me tiene que dar una división exacta. Entonces, ¿cómo hago eso? Con mod. Si el número que ingresé, mod 4, es igual a 0, entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que si divido el número dentro de 4 y este me da división exacta, es decir, igual a 0, entonces sí es múltiplo de 4. Pero si no, es decir, si es impar o queda la división inexacta, entonces el número no es múltiplo de 4. Muy bien, ahora veamos cómo se hace en Java. Aquí voy a cuidar la indentación para que se entienda mejor. Esto lo voy a separar. Aquí estoy declarando una variable. Y aquí ya comienza los if. Muy bien. Ok. Bueno, comencemos otra vez. De nuevo, declaro el objeto leer. Esta es la declaración del objeto leer. Luego ya le pregunto al usuario. Aquí, ya estoy aquí. Escribo un número. Estoy aquí. Ahora, ¿cómo le hago para que lo guarde? Bueno, como aquí empecé y declaré la variable num al principio, aquí no la declaré. Entonces aquí tengo que declarar la variable. Variable num de tipo entero. ¿Sí? Entonces la variable num va a ser igual a leer datos enteros. Leer datos enteros. Y se queda aquí vacío. Entonces yo aquí estoy escribiendo y aquí estoy leyendo. Aquí ya leyó. Bueno, y luego pregunto, si num mod 4 igual a 0, ¿cómo lo hago aquí? Si número, el mod lo reemplazo por el signo de porcentaje. Número mod 4. Aquí no se coloca solamente el igual, porque el igual es de asignación. El doble igual es de pregunta. Entonces aquí estoy preguntando si el número mod 4 igual a 0, es decir, lo mismo que acá, es divisible dentro de 4 y queda exacta la división, entonces que escriba el número es múltiplo de 4. Pero si no, si queda diferente acá en la división, entonces que me escriba que no es múltiplo de 4. Probémoslo. Escribo un número, por ejemplo el 8. El número es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 8 dividido 4 es igual a 4 y el residuo es 0.
Entonces la división me quedó exacta. Pero ¿qué pasa si yo le hubiera ingresado un 3? El número no es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque queda inexacta. Pero probemos con un número más grande. Por ejemplo, el 69, que es número impar. El número no es múltiplo de 4. No es divisible dentro de 4. Pero el número 40, por ejemplo, sí es múltiplo de 4. Entonces nuestro programa funciona y funciona bien. En Java lo más importante ahorita es no preocuparnos por las librerías, sino preocuparnos por cómo funciona el objeto leer y cómo se imprime en pantalla. Y también cómo se declaran variables, ¿sí? La declaración de variables es completamente distinta. Aquí primero le digo el tipo de dato, luego el nombre de la variable, y luego le pido que se le asigne algo. Por ejemplo, aquí le puedo haber colocado de una vez 10, un valor de una vez, un valor numérico, en vez de pedirle al usuario que lea, ¿sí? Pero si yo quiero leer un dato que el usuario ingrese, entonces para eso es mi objeto dato, para que él lea. Esto significa leer. Y siempre debo cuidar que si voy a leer, que sea del mismo tipo de datos con el que declaré la variable, ¿sí? Si es int, tiene que ser int. Si es double, tiene que ser double. Si es float, es float. Si es string, es string. Muy bien. Con eso terminamos la primera parte. De ahí todo lo demás es más sencillo. Es cuestión más que todo de lógica. Por ejemplo, el 3 dice capturar un número cualquiera e informar si es o no mayor a 50 y múltiplo de 3. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, primero tengo que capturar el número, ¿no? Y si el número es mayor o igual a 50, entonces ya entra al tema de la modulación, si es múltiplo o no de 3. Pero si el número no es ni mayor ni igual a 50, 3 entra ya al otro, ¿verdad? A la otra parte. Y donde dice el número es mayor o igual a 50 o el número no es múltiplo de 3. Entonces ya ahí ya es cuestión más de lógica. Capturar un programa e indicar si el número es par positivo. Aquí la misma historia, ¿verdad? Aquí más que todo es de saber cómo funciona el objeto leer, cómo se imprime en pantalla, cómo se capturan los datos. Y ya viene la parte lógica, ¿verdad? Que es el if. Y así se va uno por uno. Ahora, hay programas que son un poco más complejos que otros. Y eso depende también cómo el licenciado lo colocó las instrucciones, porque las instrucciones están súper mal hechas. Entonces, este programa, el número 5, el licenciado lo resolvió a la manera que él quería que nosotros lo resolviéramos, pero las instrucciones que él dio no son las mismas de cómo él lo explicó. Es completamente distinto. Aquí yo ya lo solucioné a como él colocó las instrucciones, no como él lo solucionó en clase, sino yo lo solucioné como dicen las instrucciones, que es diferente. Muy bien, y el programa número 6 dice: se ingresan 3 valores por el teclado. Si todos son iguales, se imprime la suma del primero con el segundo, y ese resultado se multiplica con el tercero. O sea que aquí solamente va a haber una condición. O sea que si todos son iguales, o sea, si ingresamos 2 números iguales pero un diferente, entonces no se cumple. Si ingresamos 2 diferentes, no se cumple. Si ingresamos todos diferentes, no se cumple. Entonces solamente se va a cumplir hasta que los 3 sean iguales. Y básicamente pues compara si el primero con el segundo es igual y el segundo con el primero es igual, entonces entra la siguiente condición. Aquí comparamos el primero, ahora comparamos el segundo con el primero y el segundo con el tercero. Por último comparamos el tercer valor, el tercero con el primero y el tercero con el segundo. Si todo esto se cumple, es decir, estos if son los que nos hacen que todos sean iguales.
Entonces estos if hacen que los números sean iguales. Entonces si no cumple ninguna de estas, no hace nada. Todas estas se tienen que cumplir para que entonces haga el cálculo. Dice el primero más el segundo y el resultado se multiplica por el tercero. Luego se muestra el resultado y ya, eso es todo. Veamos el número 7. Solicita 5 números por el teclado, determinar cuál de ellos es el más alto y mostrarlo en pantalla. Bueno, aquí ya se torna más complejo. Esto no sé por qué el licenciado lo puso, porque este es un tema de arreglos. Ese tema es bien complejo. Pero yo tomé de base por acá el ejemplo de los números mayores y menores. Aquí está. Sí, aquí está. Este es. Entonces este programa lo que hace es evaluar una serie de números. ¿Sí? En este caso pues nos piden que sea 5. Entonces omití esto y de una vez asigné que fueran 5. Entonces nos está pidiendo que dé 5 números y que los ordene. ¿Ya? Entonces para eso se utilizan los arreglos, los arrays, como se dice en inglés. Y aquí en PCInt es dimensión. ¿Ya? Entonces va ordenando uno por uno y luego muestra el mayor y también muestra el segundo mayor. Yo hice lo mismo aquí en Java, solo lo transpuse. Pero aquí tenemos que aprender a manejar a los arreglos, los arrays. Entonces aquí sí no me quiero meter mucho porque los arreglos pues es un tema bastante amplio y tiene que detallarse mucho. Entonces ameritaría tal vez una media hora para hablar sobre los arreglos. Entonces basta con decir que yo tomé exactamente este ejemplo, el de los mayores, para este ejercicio. Muestra el segundo mayor y el primer mayor, el número más grande, y luego muestra el segundo más grande. Bueno, veamos el 8. Escribir un programa que permita ingresar la coordenada de un punto en el plano cartesiano, es decir, los valores enteros x y y. El valor de x y cuál es el valor de y, diferentes de 0, por supuesto. Luego imprimir en pantalla el cuadrante en el que se encuentra dicho punto. Entonces aquí nos da el archivo. El primer cuadrante, si x es mayor a 0 y y mayor a 0. ¿Sí? Entonces ahí uno va comparando. Lo que hay que mencionar tal vez acá es que este símbolo o este icono, que es el signo cierre de de admiración y el igual, admiración igual, significa diferente. Es como nosotros lo veíamos aquí en ¿cómo se llama? PCInt. Es este signo. Voy a hacerlo en otro. Este signo de acá, que nosotros usábamos en Pascal para decir diferente. Ese diferente se hace aquí en Java de esta forma, con este signo y con este otro, el de admiración final y el igual. Entonces estoy diciendo si x diferente de 0 y y diferente de 0, entonces pum, ya empieza con el primer cuadrante. Si x es mayor que 0 y y mayor a 0, entonces está en el cuadrante 1. Ahora veamos lo que dice el cuadrante 2. Para el segundo cuadrante, si x menor a 0 y y mayor a 0. Aquí está. Si x menor a 0 y y mayor a 0. Ahora este doble ampersand. Este doble ampersand quiere decir y. Entonces decimos, si esta condición y esta condición, entonces este doble ampersand significa y. Y así me voy con cada cuadrante, como lo explicó el licenciado. El número 9. De un operario se conoce su sueldo y los años de antigüedad. Se pide confeccionar un programa. Esa palabra confeccionar está malísima, porque confeccionar es para ropa. Un programa que lea los datos de entrada e informe lo siguiente. A. Si su sueldo es inferior a 500, o sea, menor a 500, y su antigüedad es igual o mayor a 100 años, otórgale un aumento del 20%. Mostrar el nuevo sueldo a pagar. Entonces veamos, vamos por partes, vamos con el A.
Entonces aquí yo le pregunto que me escriba su sueldo. Escríbame su sueldo. Bueno, ya lo guardé. Ahora le voy a pedir cuántos años tiene de laborar. Bueno, entonces ya tengo los dos datos que necesito. Ahora trabajo con ellos. Si el sueldo es menor a 500, tal cual como lo dice acá, menor a 500, y la antigüedad es mayor o igual a 10 años, otórgale un aumento del 20%. Entonces yo le muestro en pantalla: felicidades, has recibido un bono del 20%. Ok, ahora tengo que mostrar ese nuevo salario, ese nuevo sueldo. Sueldo por 0.25. Y luego muestro la variable sueldo. Y ya. Así hago exactamente con las demás condicionantes. Entonces dice: si el sueldo es inferior a 500 pero su antigüedad es menor a 10 años, otórgale un aumento del 5%. Y la C dice: si el sueldo es mayor o igual a 500, muestre el sueldo en la pantalla sin modificar. Entonces aquí está. Este es para el B, del 5%, y este es para el C, solo el sueldo normal. Y si ninguna de estas cosas se cumple, tal vez el usuario le metió algún dato que no va, entonces va a mostrar error de sistema. Luego dice el 10: escribir un programa en el cual da una lista de 3 valores numéricos distintos se muestra en pantalla ordenados de forma ascendente y descendente. Aquí hay que tomar en cuenta que también se utilizan arrays. Entonces yo, por ejemplo, aquí no le estoy pidiendo al usuario los valores, sino yo los estoy definiendo, ¿sí? Entonces dentro del array estoy colocando estos valores desordenados, por supuesto. Y array.sort, este punto sort es el que me ordena de forma ascendente, ¿sí? Pero si yo le coloco aquí que la colección, es decir, la colección de los números, los muestre en orden al revés, entonces ya este cumplimiento ya no se hace, sino se hace este. Entonces ahí me los muestra de forma descendente. Ahora, si le quito esto y solamente dejo esto, así como lo tengo aquí, entonces ya me muestra los números de forma ascendente. Y ya, eso es todo.